televisión tiene historia, no hablamos de siglos, solo unas décadas, pero en este medio, a nivel local, ha tenido sus luces y, por desgracia, sus sombras. Vamos a tratar de hacer un repaso a esta historia de la televisión local, en este ¿Qué me cuentas?, sobre la historia de la tele. Y para hablar de la historia de la televisión, ¿con quién mejor podríamos contar que con una persona que ha sido promotor de muchas de los episodios de esta historia de la televisión local? Hablamos sin duda de Manuel González Bolorino, que ha venido hoy esta noche a visitarnos. Manuel, Manolo, un placer tenerte aquí. Buenas noches y gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, Manolo, la historia de la tele, como digo, ha tenido sus luces, sus sombras y vamos a intentar en este pequeño espacio analizar un poco todas ellas. Hemos preparado, como siempre, un pequeño vídeo introductorio ablando acerca de qué ha sido la historia. Si te parece, vamos a verlo aquí en el monitor y luego pues lo comentamos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Perfecto, pues vamos a verlo. Pero sobre todo ha tenido luces, ¿eh? Aunque se inventó algunos años antes, la televisión se presentó por primera vez en 1939 durante la Exposición Mundial de Nueva York, donde a los visitantes se les permitía verse a sí mismos en una pantalla de una TRK-12. De aquellos comienzos a las actuales televisiones bajo demanda a través de Internet, como Netflix o HBO, muchas cosas han cambiado. Una historia que no llega a 100 años, pero como muchos otros fenómenos que se han desarrollado en el último siglo, han crecido de forma exponencial y sería muy ambicioso querer abarcarlo íntegramente. En algún momento del proceso llegamos incluso a un episodio que podríamos denominar como la televisión local, y en ella nos vamos a centrar en este reportaje para repasar algunos momentos de la historia de la televisión en Ceuta. Teleceuta, Antena Ceuta, Radio Televisión Ceuta o Ceuta Televisión son algunos de los nombres que suenan en la calle desde los primeros tiempos. Atrás quedó el vídeo comunitario, el formato analógico y el vídeo Betamax o VHS. Vivimos en una era digital y los montajes ya no se hacen cortando y pegando cintas, hoy lo hacen los ordenadores. Pero mucho antes de eso ya había televisión en Ceuta, e ilustres personajes del panorama ceutí formaron parte de esa historia de la televisión. Cual fotografía sacada de la movida madrileña, vemos ir apareciendo rostros familiares transfigurados por el tiempo y la juventud, en algunos casos casi irreconocibles por las modas de los años 70 y 80. La infografía de aquellos momentos recuerda a la estética de los videojuegos de esa época como no podía ser de otra manera. Cambio de imágenes, de cabeceras y de estilo a medida que los años y los programas iban evolucionando y creciendo. Imágenes ahora casi desconocidas para las generaciones más jóvenes también tuvieron su cabida en la historia de la televisión local, como las cartas de ajustes del tiempo de cuando las emisiones no duraban 24 horas. Imágenes que hoy tienen sabor a viejo y que reconocemos como antiguas solo por sus proporciones, 4/3, diferentes de las pantallas de hoy, más anchas y estilizadas en el formato de 16/9. Nos resulta también curioso ver las equipaciones deportivas de los años 70 y 80 de otros programas que siempre han tenido mucho protagonismo en la tele local. La televisión se convirtió en una plataforma para celebrar el deporte o la cultura de la ciudad. Y por supuesto las noticias locales, informando a los ceutíes de qué cosas ocurrían en su propia ciudad, siempre han tenido una enorme cabida en los canales locales. La estética fue cambiando, los ritmos de aquellos programas coloquios de hace unas décadas, por ejemplo, se fueron acelerando. Nuevas tecnologías, grúas, ordenadores, influencias de todo tipo se fueron incorporando poco a poco a la televisión hasta la llegada de la era digital y la TDT. Se regulariza el sector y surge la televisión pública RTVC y la privada Ceuta TV. Y a través de las nuevas tecnologías, el producto televisivo local entra a más hogares y llega a más público. Poco después se produce el apagón analógico y la TDT se convierte en el único medio de difusión. Pero no dura mucho. Finalmente entra en juego Internet y la red de redes se convierte en el medio de propagación más amplio para la televisión y la radio, aunque finalmente no es el término correcto, solo es otro capítulo más. Alta definición o 4K son palabras no de un futuro próximo, sino de la actualidad del medio, y se augura en ese futuro próximo la desaparición de la televisión tradicional para ser sustituida por medios interactivos. Todo eso llegará también con el tiempo a lo local. La cuestión es tan solo ¿cuándo? Escribimos un episodio más de la historia de la televisión que en un siglo se ha transformado tanto, unas décadas tan solo en Ceuta, y solo nos preguntamos ¿dónde nos llevará? Bueno, Manolo, pues esto ha sido este pequeño reportaje, muy por encima, como has visto. Yo te decía que ya lo habías visto, pero vamos, me refería a que lo habías visto el reportaje porque has estado
en vivo, Lo he vivido. viviendo todos estos momentos. Pues si te parece, Manolo, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empieza aquí la televisión? Bueno, pues la televisión, lo que es televisión ya en el tema de informativos y tal, empezó con el vídeo comunitario, porque nosotros los vídeos comunitarios era un sistema que era de alquiler de películas, que llegaba a la casa directamente, y nosotros cuando nos metimos ya en este mundo lo que hicimos fue apoyar eso con noticias locales, ya eso fue a principios de los 80, o sea que ahí es donde empieza de verdad la televisión local. Después había 2 vídeos comunitarios y se presentó un proyecto, un proyecto a la ciudad, en aquella época ayuntamiento, y se hizo una empresa mixta que es donde nace Teleceuta. Esa fue la primera versión, después del vídeo comunitario viene Teleceuta. Teleceuta, que es una empresa mixta, que es el primer intento de hacer una televisión pública, porque de hecho el ayuntamiento tenía la mayoría. ¿Cómo funcionaba esa primera tele, Manolo? Pues la televisión funcionaba, ya te digo, se dedicaba plenamente a informar a la ciudadanía de toda la información municipal. También de vez en cuando tocábamos, si había alguna noticia relevante a nivel nacional que afectase a Ceuta, también la tocábamos. Y se hizo una plantilla, la plantilla que se hizo fue la de las 2 empresas que existían del sector en el vídeo comunitario, que son prácticamente casi todos los trabajadores que están en la actual televisión municipal. Siempre con un proyecto, el proyecto meramente informativo, y además que era bastante plural, porque ahí el político no, el de aquella época, ¿no? Si se metían no había mayoría absoluta y entonces pues cada grupo tenía su cuota de participación. El órgano era un consejo rector donde estaban representados todos los partidos y el capital privado de Vídeo Ceuta y Canal Ceuta y Canal 3, perdón. Entonces, esa era la forma de trabajar, se trabajaba bastante. Teníamos una programación, una media de 4 horas en aquella época. Lo que sucede es que pasó lo que pasó, pero bueno, eso ya en el transcurso de la entrevista lo hablaremos. Sí, ahora llegaremos. En esos primeros momentos la producción supongo que sería sobre todo centrada, como he dicho, en deportes, cultura y en temas políticos locales. Claro, esa es la base, como sigue siendo actualmente, o sea que esa es la base de la programación, son los temas que le interesan al ciudadano. Había programas de barriada donde trabajábamos conjuntamente con los presidentes de las barriadas, al principio no teníamos unidad móvil, pero después tuvimos y ya nos acercamos más a las barriadas, íbamos a las verbenas, hacíamos directos desde la unidad móvil, principalmente de los pocos barriadas que tenía un anfiteatro era Pedro la Mata. Allí hicimos algunos programas en directo y bueno, era una televisión mucho más cercana al ciudadano. Precisamente hemos rescatado uno de estos vídeos hablando de la llegada de esa primera unidad móvil a Ceuta que podemos ver aquí en nuestra pantalla. Ahí, creo que ese de ahí te suena, ese señor de cuadro yo creo que te sonará. Sí. Ahora los cuadros son más pequeños, pero... Esa no es. Ahora estamos esperando que venga, pero bueno. Es una parecida adecuada. Esto fue el momento donde se trajo la primera unidad móvil de Teleceuta aquí, más o menos. ¿En qué año ocurrió esto? Eso, finales de los 80. Finales de los 80, todavía tenemos sobre los 85-86 sería. Bueno, aquí todos estamos viendo un vídeo, o sea, esta tampoco es, ¿eh? No, esta es un poco destartalada, me parece a mí. Bueno, supongo que esto fue uno de los momentos así brillantes de esos principios de la historia de la televisión aquí. Bueno, es que nosotros fuimos pioneros en el tema este. De hecho, una unidad móvil como la que trajimos nosotros, que hombre, comparado con la que tiene actualmente Radio Televisión Ceuta, evidentemente los tiempos han cambiado. Y mira, ahí la vemos, ahí nos están acercando justo al momento cuando sale, lo podemos ver ahí. Sí, ahí me parece que era mi hijo el pequeño, el mayor, que era muy pequeño. Fíjate. El que saluda. Entonces, eso nos dio mucho juego. Nosotros la unidad móvil la sacábamos casi a diario. O sea, le sacábamos mucho rendimiento porque era un plato más, ¿no? Plato móvil y además la ilusión de todos los que estábamos allí. Ahí está parte de la plantilla recibiendo la unidad móvil. Claro, era un acontecimiento. Claro. Sin duda, Teleceuta, nuestra tele. Efectivamente. Bueno, Manolo, la historia de la televisión está asociada inevitablemente a la historia de la tecnología. Con eso se ha ganado mucho, se ha avanzado mucho, pero supongo que también se ha perdido cosas. ¿Qué echas tú de menos de aquellos tiempos? ¿Qué cosas se hacen que ya no se hacen, que se ha dejado de hacer? Bueno, en lo que se refiere a la programación, pues no sé, quizás que ya no va tanto
lo digo no en esta etapa, sino en la mía también, ya salíamos menos a la calle. Ya también es cierto que teníamos unos platós mucho más acorde con el presupuesto que teníamos en aquella época. Claro, allí teníamos 2 instalaciones en Real 90, pero separadas. Entonces nos obligaba más a sacar la unidad móvil. Ahora, hoy en día, con los platós que hay, la unidad móvil sale para temas muy puntuales que sale y lo hace muy bien. En el tema de la tecnología, pues imagínate un directo de la época nuestra, que teníamos que el satélite entraba, no entraba el satélite, eran las primeras retransmisiones a través del satélite, y Teleseuta fue la primera empresa que hizo un directo de televisión local a través del satélite, ¿eh? O sea, que los medios, pues claro, el analógico es totalmente distinto, los medios también, el material es mucho más caro, ahora los precios son totalmente distintos, la calidad evidentemente no tiene nada que ver, ¿no? El tiempo es más, de hecho la tecnología aquí se te queda ya vieja a los 3 o 4 años, salvo excepciones, la tecnología va muy por delante de todo, ¿no? Todo se queda obsoleto en unos meses. Claro, entonces, ¿qué quiere que te diga? Quizás la ilusión de todo el mundo, porque un medio nuevo que acaba de aparecer es la misma ilusión que se puede tener ahora con Internet. Es evidente que ahora la ilusión está, y hay muchos empresarios que evidentemente están súper ilusionados con el tema de Internet. Hasta yo, que ya estoy jubilado, me está atrayendo mucho eso y me está creando esta ilusión. Precisamente hablando de ilusión, ¿qué te motivó a ti a meterte en este mundo de la televisión y a crear estas primeras televisiones locales, Manolo? ¿Cómo se te ocurrió? El tema pues mira, no voy a hacer nada original. El tema de los medios de comunicación nos metemos nosotros. Yo en esa época era afiliado, había sido afiliado al PSOE, y entonces aquí el medio que había era un medio que evidentemente hubo 2 medios, uno lo montaron los empresarios de Ceuta y otro empresario de Ceuta. Entonces los medios lo que intentaban era romper toda la gestión política que se hacía, ¿no? Entonces, como yo llevaba la revista Claridad en el PSOE, pues entonces planteé hacer un medio de comunicación. Evidentemente los compañeros del partido decían que eso era inviable, y como yo era empresario y me dedicaba a la hostelería en esa época, pues decidí dar paso. Y de ahí empieza, y entonces lo que pretendíamos era hacer un medio plural, que es de lo que se trata, porque al final, si no eres plural y defiendes una camiseta, eres de ese equipo, eso es evidente. Y es lo que he intentado yo en toda mi trayectoria, de hacerlo así. Y era el ver que en un momento dado un medio único, manejado por el empresariado de la época, pues machacaba cualquier proyecto que venía de la izquierda, que era el PSOE, el que en el 83 ya ganó las elecciones, le faltó uno para el 13, y ese fue el motivo, no fue otro. Después ya eso, con el tiempo me he dado cuenta que la política es el peor enemigo de los medios de comunicación. Precisamente el medio de comunicación se supone que es el balance, el contrapeso en la política. Bueno, empezaste con mucha ilusión, conseguiste grandes hitos, entre algunos de ellos que lo que tuvisteis la oportunidad de entrevistar a presidentes del gobierno, entrando en la Moncloa, creo. Teleseuta fue, ya no fue Teleseuta la que, Teleseuta no fue la que entró en la Moncloa por primera vez. Es el proyecto de Teleseuta, porque hay que contar antes que aquí hubo un problema político potente en el 83, en el 83 se ganaron las elecciones, hubo un problema bastante gordo dentro del Partido Socialista y se rompió. Entonces, a las siguientes elecciones, Teleseuta siguió, a las siguientes elecciones se presentó un grupo empresarial de aquí, encabezado por Montero, y llegaron a pactar con el PSOE, que ya había tenido el primer problema gordo que tuvo el PSOE, lo tuvo en el año 83 aquí, que hubo una ruptura dentro del partido. Entonces estos se presentaron y cuando ganaron, pues cerraron Teleseuta. Sí, estamos hablando de esa famosa huelga que hubo cuando se cerró Teleseuta. Sí, me parece que tenemos ahí un... Pues sí, precisamente hemos rescatado la noticia de aquel momento, que si te parece... La dejaron morir, más bien, los ingresos ya no llegaban, la plantilla era amplia, la dejaron morir, y ahí ahora lo veremos, el
el final ya de esa historia. ¿Te parece? Vamos a ver la noticia y luego la comentamos, porque fue otro, quizás, uno de los momentos tristes de estos que hablabas antes. Ese es el momento más triste que yo recuerdo, porque yo no pensaba que eso podía pasar, ¿no? Claro, pero pasó porque evidentemente en el pacto ese había un empresario de medios de comunicación que es el que puso encima de la mesa lo mismo que está sucediendo ahora. Cuando tú no tienes mayoría, pues estás en manos de lo que está, ¿no? Bueno, aquí también está sucediendo eso. ¿Te parece? Vamos a dejar que lo cuente quien lo contó en su momento en la noticia original, sí. Si nuestro realizador no... Además, un compañero que actualmente está en Ceuta. Anselmo es el que llevó parte de esa información. Eso no lo sabía Creo recordar. Ahora lo escucharemos. Pues vamos a verlo, a ver si se puede. En torno a las 12 del mediodía, la totalidad de los trabajadores de Teleceuta se congregaba ante la puerta del pabellón municipal, donde estaba prevista la celebración de la tradicional copa que el ayuntamiento ofrece a las primeras autoridades de la ciudad. Los manifestantes, que enarbolaban una pancarta con la leyenda Teleceuta en huelga, se instalaron ante la caseta de los medios de comunicación en espera de la llegada del alcalde Francisco Fraiz. Hasta la llegada de la primera autoridad municipal y ante la decisión del concejal de festejos, Antonio García Bastida, de acordonar la caseta con 3 zetas de la policía local, los trabajadores de la televisión local solicitaron al edil la retirada de los agentes al grito de «No somos delincuentes, que se vayan los agentes». A la llegada del alcalde, que hizo acto de presencia media hora después de que lo hubieran hecho el delegado del gobierno, Pedro Miguel González Márquez, y el comandante general, Rafael Bada, los trabajadores recrudecieron sus protestas con eslogans alusivos a la actitud reticente del primer edil a recibir a una representación de la plantilla. Iniciado el acto, los manifestantes avanzaron hasta la entrada del pabellón, donde permanecieron las 2 horas y media que duró la recepción. El concejal por Ceuta Unida, Rafael Montero, promotor del proyecto televisivo CTV2, fue también recriminado por los concentrados, quienes le reprocharon su corresponsabilidad en la iniciativa municipal de dejar morir la televisión en favor de la creación de una nueva televisión bajo su tutela. Los trabajadores, a quienes acompañaba en su protesta el secretario general de UGT, Alejandro Bodas, acusaron asimismo al director del diario El Faro, Juan José Medina, de cooperar desde el medio que dirige a silenciar las reivindicaciones laborales y manipular las informaciones referentes a la situación de TVC. El citado diario, en su edición del día siguiente, no hizo referencia alguna a esta protesta de los trabajadores y se limitó a describir el ambiente vivido en el interior de la caseta. El delegado del gobierno, Pedro González, junto a una treintena de personas asistentes a la copa, estampó su firma en apoyo de las reivindicaciones de los trabajadores que le fue solicitada por uno de los concentrados. A la salida del acto, el alcalde fue de nuevo increpado por los trabajadores que le despidieron al grito de «Teleceuta sí, otra no». El concejal de Ceuta Unida, Rafael Montero, que en ningún momento respondió a las acusaciones de los concentrados de haberse negado al pago de una deuda contraída por su partido con esta televisión y que asciende a 2 millones de pesetas, abandonó el local en compañía del también concejal José Luis Fernández, quien de espaldas agitó su mano izquierda a modo de saludo hacia los trabajadores allí concentrados. Bueno, Manuela, como tú dices, es uno de los momentos más duros porque esto provocó, si no me equivoco, el cierre de la primera Teleceuta. No, sí, bueno, sí y no. No lograron cerrar porque ya se hizo un proyecto, había, como te comenté antes, había parte del capital privado. Entonces el capital privado siguió para adelante con otro nombre, que por eso ha surgido esto cuando me has preguntado lo de
momentos importantes, ¿no? Entonces ya fue con Televisión Ceuta, no Ceuta Televisión Ceuta, que es la que entra, la que es la primera televisión local que entra en la Moncloa a entrevistar a un presidente de gobierno, ¿no? Vamos a hablar ahora de los presidentes, pero antes me gustaría ver otra noticia relacionada con esto, con un corte de periodistas locales que hablaban de esas presiones que estaba sufriendo el medio en ese momento. Si nuestro realizador nos lo pone, porque me gustaría que me explicases en esos momentos qué pasaba en la televisión local. Hablamos de Luis María Aznar en esta... Sí, pero Luis Manuel Aznar, ahí pero eso no es por Teleceuta. Ese es el cierre del periódico. Aquí se hace otro proyecto periodístico y entonces el Faro también estaba gobernando Ceuta Unida y PSOE. PFC era. Y entonces le pusieron todas las trabas del mundo a esa iniciativa nueva de un periódico. Y él está hablando del periódico de Ceuta, que tenía su sede en las naves del puerto. Pero una manía persecutoria también manejada por un socio suyo en el equipo de gobierno, como es Rafael Montero, propietario del Faro de Ceuta. Lo cierto es que aquí no se pretende nada más y nada menos que cerrar un medio de comunicación que le es molesto tanto al señor alcalde como que le es molesto a su socio en el equipo de gobierno. Porque las dos situaciones que hemos visto en las dos noticias, aunque como tú dices son de medios distintos, son muy similares. Esto quizás es lo que tú definías antes como los momentos más oscuros de la televisión. Los momentos más oscuros de la televisión, es que los momentos oscuros de los medios de comunicación han sido en varias etapas, ¿no? Nosotros en televisión, en la privada, hemos tenido 4 cierres, ¿eh? El último cierre que se ha tenido ha sido de libro. Eso ha sido esperpéntico, ¿no? Porque si resulta de que un señor denuncia a la ciudad y la ciudad no transmite esa denuncia al operador, que en este caso éramos nosotros y no nos enteramos, nosotros nos enteramos 1 año y medio después de que había habido una denuncia y se había ganado en el TCJ de Andalucía, ¿no? Durante 1 año no se pidió nunca la ejecución. Esa es una parte bastante turbia. Turbia era cuando te perseguían y decían que la televisión era ilegal, que era alegal, y te iban y te mandaban al inspector de telecomunicación y tú tenías que hacer una televisión que iba rotando por todos los puntos de Ceuta. Nosotros hemos emitido desde una alcantarilla de Telefónica y con una grúa poniendo los paneles, tapándolos, y estábamos emitiendo. Eso ha sido así. Por eso cuando sale lo de la TDT sale para los operadores para regularizar la situación, como tú haces, como tú recoges el sector, como tú recoges al principio, ¿no? Entonces ese es el tema. O sea, aquí ¿qué sucede? Que cuando evidentemente el político se deja de presionar, que yo me río cuando se dice presión o no presión, y me encantaría que me explicase dónde hemos presionado a algunos de los editores cuando yo era editor, porque presionar es decir, tener 13 y se hace lo que yo digo, o te dejo en 12, ¿no? Porque hay cosas importantes. Nosotros no podemos, para muestra un botón, hace unos días, en un pleno, un diputado insultó a una diputada. Lo vimos todo, el medio que sacó ese corte fuimos nosotros, es que eso es inevitable, eso hay que hacerlo. No es, lo sorprendente es cuando después sale a los pocos días el que insultaba diciendo que no había dicho nada. Eso te da la categoría de los políticos que tenemos aquí. Yo cuando he dicho que me fui de una televisión, yo estuve en Antena Ceuta de director, de gerente, y cuando vino el GIL, nos mandaban, ya era el ayuntamiento, evidentemente era el que, porque sin la publicidad del ayuntamiento aquí no puede sobrevivir casi nadie, yo creo que nadie. Entonces yo como director, cuando mando a un periodista a que siga una rueda de prensa de Jesús Gil en la época, de Antonio San Pietro, y llega la pastilla, como yo le llamaba, a la televisión, y te dice uno de los dueños, no, pero esto no se publica, esto es para llevárselo a Jesús Forte, que lo vea para saber lo que están diciendo los otros. Hombre, no, eso no se hace. Eso como deja a un periodista que va a cubrir una rueda de prensa. Oye usted que hay otros argumentos y otras formas de hacerlo. Por eso digo que es muy difícil el hacer un medio que no reciba presiones. Yo la tele pública creo que lo está haciendo bien, ¿eh?
O sea, Bueno, nos y es quedan plural. unos pocos minutos del programa y para no centrar solamente en lo oscuro, vamos a hablar también de cuáles son los momentos alegres de la televisión, porque entre otras cosas hablábamos antes de hitos que se consiguieron, como entrar en la Moncloa a grabar. Entre la Moncloa y nosotros hemos entrevistado a dos presidentes del gobierno, hemos entrevistado a Aznar, hemos entrevistado a Felipe González, en Génova también hemos estado a Aznar, precisamente. Una de esas entrevistas. ¿Tu momento esto cuándo fue? ¿En qué época? Pero esto fue en un plató nuestro, esto fue en Real 90. Esto lo entrevistó Andrés Sánchez y la verdad que se hizo. Tuvimos ocasión de entrevistar a Aznar en dos ocasiones. A Felipe en una, y Felipe me lamento profundamente, aunque no comulgo con sus ideas ahora, pero lamento profundamente no haber ido a la Moncloa a esta entrevista. Y momentos también duros, el asalto a las murallas reales cuando estaban allí los migrantes, claro. Sí, sí. Eso es un momento. A mí la televisión me ha dado mucha más felicidad que problemas, porque esto es un medio de comunicación, te da siempre problemas, ¿no? Es así. Lo que yo no entiendo ahora es el tema de que se está suscitando con todo los programas de la TDT, ¿no? Antes la frecuencia, ahora son programas, ¿no? El ir en contra de lo que marca el legislador. Por ejemplo, la TDT quieran el legislador, quiera el presidente de la ciudad, no quiera. Ahí hay 4 programas, uno lo tiene la ciudad, otro lo tiene Canal Sur ilegalmente, porque los programas están para sacarlo, y lo dice la ley, y hay jurisprudencia de mayo del 2016 en la que obligan a Andalucía y al País Vasco a sacar los programas a concurso. Los tienen que sacar. Aquí llevamos un año y no los sacan, pero saltándose la ley, ¿eh? O sea, ahora mismo la ciudad, el presidente de la ciudad se está saltando la ley. Y lo digo aquí, y si quieren saltarse la ley, si yo estoy diciendo y estoy calumniando, que me lleven al juzgado, ¿no? Está saltándose la ley porque quiere. Porque tenía 3 meses para coger y sacar a concurso los programas que tiene. Pero no los saca. Y eso significa que se crean menos puestos de trabajo. Nosotros, la media de trabajadores en los últimos 4 años aquí ha estado por encima de los 15 o 18 trabajadores, ¿eh? Eso es crear puestos de trabajo. ¿Qué sucede? Que no lo hacen. Yo eso es lo que no entiendo. Y me lo tendrán que explicar, y lo tendrán que explicar, me imagino, en sede judicial. Manolo, para terminar el programa, ¿hacia dónde va la televisión local en Ceuta? La televisión local en Ceuta y los medios, en general, van con la nueva era, evidentemente, a donde se va, pues se va a la red. Eso es evidente. Distinto es la financiación de los medios de comunicación. Los medios de comunicación me dicen, bueno, ¿y cómo se regulariza esto? Pues yo lo veo muy fácil. Yo lo veo muy fácil, la financiación, muy bien. Vamos a ver cómo se ve, la tarta que hay, por llamarla de alguna manera, y lo que hay que ver es la solvencia técnica. La solvencia técnica es años en el sector, medias de trabajadores en los 3 últimos años, todo ese tipo de historias, la penetración social que tiene, qué tipo de programas hace, las instalaciones que tiene. Es decir, es que lo que tú no puedes hacer, que estuvo bastante brillante Juan Luis Arosti ayer en la interpelación que hizo, estuvo bastante brillante porque más o menos se está hablando de esto. Nosotros decimos, no, lo que hacemos es pagar anuncios. ¿Y saben ustedes la consecuencia que tiene eso? Que eso exonera a los medios de comunicación de cualquier responsabilidad. Y ustedes aquí le dan una subvención a una organización por 2.000 euros y le exigen que justifiquen hasta el último céntimo, y con razón. ¿Y qué ha hecho usted con estos 2.000 euros? Y se le exigen las facturas, las nóminas. En cambio, si lo que hacemos es contratar anuncios, pues se da absoluta libertad a la empresa, que no está haciendo más que un contrato, que no tiene que justificar al ayuntamiento absolutamente nada. Yo me levanté porque no quise escuchar la contestación, porque vamos, yo sabía lo que iba a decir, porque es así, ¿no? Y no quería tampoco meter la pata. No quería ponerme nervioso. Entonces, esa es la fórmula, porque no deja de ser un contrato mayor que lo que se está haciendo es fraccionar. Vamos a hacerlo bien,
¿Qué problema es el que hay? Pues mire usted, si es que tenemos argumentación. ¿Que es un contrato mayor? Pues vamos a tratarlo como un contrato mayor. ¿Qué es a través de subvenciones? Pues a través de subvenciones, como se ha hecho lo de los caballos, como se ha hecho lo de las distintas federaciones, con un control evidentemente. Y es que está bien, porque estuvo, lo tengo que decir, brillante. La línea editorial no se va a meter nadie, pero en lo que es, por ejemplo, el tema de los MENA, que nosotros eso lo cuidamos muy mucho, por lo menos cuando yo estaba aquí, y creo que seguimos haciendo lo mismo, porque la directora y la responsabilidad es la misma. Nosotros aquí no criminalizamos a nadie. O sea, aquí se dice, y porque un sector meta la pata, no va a hacerlo extensivo a todo el mundo, ¿no? Ese es el tema. Aquí lo que hay que coger es regularizarlo y controlarlo. Bueno, pues estamos escribiendo un capítulo en la historia de la televisión. Falta ver cuál será el siguiente capítulo y a dónde irá. Manolo, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros, en este Que me cuentas. Un placer como siempre. Nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene con más temas culturales de interés de la ciudad en el siguiente Que me cuentas. Buenas noches a todos, que pasen buen fin de semana y ya saben que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, y nuestra página web súper nueva y reforzada, www.cotv.com. Hasta la semana que viene.